Estás en historias de terror. Un teléfono con reglas extrañas. Hace un par de años decidí mudarme a un pequeño pueblo en medio de la nada. Las opciones de compra eran limitadas, por lo que me volví bastante dependiente de las compras online. Uno de mis mayores aliados era Amazon, y rara vez había tenido problemas con sus entregas. Eso cambió drásticamente cuando me llegó el pedido de la historia que os voy a contar. Mi pedido de Amazon era algo que necesitaba con urgencia: un nuevo teléfono celular. El mío había muerto repentinamente y sin señal telefónica necesitaba un reemplazo lo antes posible. El paquete llegó antes de lo esperado, lo que me pareció un alivio. Llegó justo cuando estaba en la puerta de mi apartamento, saliendo ya para la cabaña que había construido en mi terreno del bosque, a la que me dirigía a pasar el fin de semana en la naturaleza. Como no lo esperaba, simplemente firmé la recepción al empleado de la empresa de paquetería y lo tiré en el asiento del copiloto. Era viernes por la noche y me encontraba solo en mi pequeña cabaña del bosque. La luz de la luna se filtraba por las ventanas, creando una atmósfera sombría y misteriosa. En ese momento ya había cenado y poco más tenía que hacer esa noche, y entonces me acordé del paquete. Fui a por él y me senté tranquilamente en el sofá para desempaquetarlo. Cuando abrí la caja, me encontré con algo desconcertante. Un teléfono de gama alta, mucho mejor y más caro que el modelo que yo había pedido. Y algo más extraño aún, traía una nota pegada que decía: sigue las reglas o enfrenta las consecuencias. Había una lista adjunta que enumeraba las siguientes reglas. Primera regla: no uses el teléfono después de la medianoche. Segunda regla: no ignores las llamadas entrantes de números desconocidos. Tercera regla: no mires las fotos que aparezcan en la galería después de la puesta de sol. Cuarta regla: no hables sobre el teléfono con nadie. Y quinta regla: no apagues el teléfono en ningún momento. Las reglas eran extrañas y parecían ser más una broma de mal gusto que una advertencia real. Sin embargo, algo en mi interior me instaba a tomarlas en serio. Algo en la nota le daba una especie de aura inquietante que hizo que una sensación de intranquilidad se apoderara de mí. Analicé de nuevo la situación con más tranquilidad. Tenía un teléfono mucho mejor que el que había pagado y una nota no iba a impedir que pudiera disfrutar de él. Con respecto a la primera regla, decidí que no me creía nada de lo que había leído, y como estaba solo y no tenía ninguna otra cosa que hacer, pasada la medianoche aún estaba realizando las configuraciones pertinentes para dejar el aparato a mi gusto. De repente, un destello en el flash de la cámara y no recordé nada más. Me desperté sobre las 8 de la mañana en el sofá, vestido con la misma ropa y con imágenes vagas en mi mente que no sabía distinguir si habían sido sueños o realidad. Básicamente, me recordaba a mí mismo en un claro de un bosque, frente a una figura que se erguía sobre una piedra rectangular y que tenía un aura mística. Recordaba que era una imagen tan hermosa que no podía apartar la mirada y que me había dicho algo, pero sus palabras no se habían grabado en mi mente. Mis pensamientos divagaban con esa escena, tratando de ver si era capaz de recordar las palabras mientras estaba preparándome el desayuno, cuando de repente el teléfono sonó con una melodía extraña que no tenía nada que ver con la que yo había configurado la noche anterior. Miré la pantalla, era un número desconocido. La segunda regla, pensé. No parecía arriesgado atender la llamada y no pretendía desobedecer una nueva regla a propósito, simplemente por desafiar al destino. Por tanto, descolgué el teléfono. ¿Diga?
Solamente escuché una respiración pesada al otro lado de la línea. Nadie hablaba. Insistí. ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? Nadie respondió y posteriormente la llamada se cortó. A partir de ese momento noté la extraña sensación de ser observado. A lo largo de la mañana se sucedieron llamadas de números desconocidos, todas iguales a la primera. Comencé a sospechar que algo siniestro estaba ocurriendo. Revisé la nota con la lista de reglas y al leer la tercera, se me pasó por la cabeza revisar la galería de fotos. Era una regla que no había incumplido, al menos no recordaba haberlo hecho. Otra cosa que no había hecho había sido sacar fotos, así que me sorprendió encontrarme una foto al entrar en la galería. Era yo. Era mi cara de sorpresa al notar el destello del flash la noche anterior. Eso me tranquilizó un poco. Estaba dentro de lo que podía considerar normal. Imaginé que el flash al final había sido una foto que se había sacado sin querer. El día transcurrió sin mayores percances y al llegar la noche noté otra cosa curiosa en mi nuevo teléfono. Parecía que la batería aguantaba muy bien la carga, ya que después de todo el día de uso aún ni había bajado del 50%. Estaba a punto de dar la medianoche y no sabía qué hacer. Aún no tenía sueño, el teléfono me entretenía y aún no tenía claro que lo que había pasado la noche anterior fuera un problema. Después de todo el día tranquilo que había tenido, me había autoconvencido de que simplemente me había quedado dormido porque estaba cansado del viaje. Decidí de nuevo saltarme la primera regla, haciendo caso omiso de la hora. Pocos minutos después de la medianoche, otro flash me sorprendió y amanecí de nuevo sobre las 8 de la mañana, pero esta vez en el porche de la cabaña, en una mecedora en la que me gustaba sentarme para disfrutar del paisaje. Nuevamente recuerdos en mi mente de la misma figura de la noche anterior, aunque ahora eran un poco más nítidos, y además había más detalles. Recordaba que no estaba solo mirando la figura, a mi alrededor había otros como yo. Aunque no recordaba sus caras, sí que sentía la sensación de que todos estaban en una especie de trance, mirando la figura que también centraba mi atención. No podía ser casualidad, ni el flash ni el mismo sueño 2 noches seguidas. Hacía poco tiempo que había comprado la cabaña, pero bueno, ya conocía el bosque bastante bien y no me sonaba ese claro ni la piedra rectangular. Aún así, salí a pasear por el bosque con la idea de investigar. Además, me gustaba la naturaleza y hacer un poco de ejercicio me vendría bien, para despejarme. Desayuné rápidamente y salí de la cabaña. Cuando llevaba más o menos una hora de paseo, empezaron de nuevo las mismas llamadas de números desconocidos que me habían molestado el día anterior. Esta vez, creo que fue a la tercera llamada, alguien al otro lado dijo con una voz ronca y muy lentamente, como si le costase la vida: ¿La has visto? Aproveché la oportunidad para preguntar quién era y a quién se refería, pero la llamada se cortó. Empezaba a tener respeto por las reglas, así que cogí todas las llamadas, aunque no conseguí nada de ellas. La comunicación acababa de cortarse por enésima vez cuando me fijé en dos cosas que me resultaron bastante perturbadoras en ese momento. El teléfono no tenía cobertura, lo que me hizo recordar que en el bosque había amplias zonas en las que no llegaba la señal, pero aún así había estado contestando llamadas media mañana. La otra cosa que me extrañó fue que la batería del teléfono estaba al 70% y en ningún momento lo había cargado desde que había abierto el paquete. No encontraba mucha explicación a ninguna de las dos cosas. Era prácticamente imposible que hubiera podido recibir todas las llamadas sin problemas mientras caminaba por el bosque, y con respecto a la batería, solamente se me ocurría que lo hubiera cargado en algún momento de la noche, una noche de la que no recordaba nada.
ni siquiera cómo había acabado despertándome en el porche. Todo empezaba a ser muy raro desde que tenía el teléfono entre mis manos. De repente, un reno se cruzó en mi camino. Era precioso, me encantaban los animales. Y, como imagino que haríais muchos de vosotros, saqué de nuevo el teléfono para grabar un vídeo. La verdad es que fue un vídeo corto, puesto que al poco de empezar a grabar, el animal decidió dar un salto y rápidamente desapareció entre los árboles. Entré en la galería a ver qué tal había quedado el vídeo y me encontré nuevamente con una foto en la que aparecía yo, deslumbrado por un flash y algo más. Detrás de mí había una figura que me observaba desde la oscuridad. No podía distinguir si era hombre o mujer, pero daba igual. Yo estaba solo en la cabaña. ¿Qué demonios estaba pasando? Decidí volver a la cabaña porque ya casi era mediodía y tenía hambre. El paseo me había servido para despejarme y aclarar las ideas, pero al mismo tiempo para confirmar que mi teléfono no era normal. Al llegar todo estaba en orden. Me preparé la comida y al terminar decidí tomarme un pequeño descanso antes de preparar todo para regresar al pueblo. Al parecer, estaba más cansado de lo que pensaba, puesto que me desperté en la hamaca que había colocado entre dos árboles ya bien entrada la tarde. En fin, había sido muy relajante, pero ahora tenía que regresar de nuevo al pueblo. Cuando llegué a casa, ya se había puesto el sol. El apartamento estaba frío, así que encendí la calefacción y me preparé un baño caliente. Estaba disfrutando del calor del agua mientras leía las noticias en el teléfono, cuando una compañera de trabajo me escribió para preguntarme qué tal lo había pasado durante el fin de semana. Estaba concentrado en la conversación y ocurrió sin pensar, pero cuando me di cuenta estaba abriendo la galería para enviarle el vídeo del reno que había grabado esa mañana. Fue entonces cuando empecé a ver fotos que yo no había sacado. Fotos terribles, fotos que nadie en estado normal podría tener en una galería de fotos. Me refiero a que había sangre, había instrumentos de tortura, había sombras grotescas y la última era una foto donde se veía una figura sobre una piedra rectangular. No era posible, era lo que había visto en mi sueño. La figura era negra con un aura blanca alrededor que la hacía brillar, pero no se distinguía su cara. Ni siquiera podría decir si realmente tenía cara. Sin darme cuenta, había incumplido la tercera regla y las consecuencias no se hicieron esperar. En cuanto aparté el teléfono a un lado, se fue la luz. Y os aseguro que el agua de la bañera empezó a calentarse sin más, hasta que tuve que salir porque no podía soportar tanto calor. La habitación se estaba llenando de vapor, pero tenía un olor extraño, no sabría decir a qué. De repente sonó el teléfono. Era nuevamente un número desconocido, pero nunca me habían llamado por las tardes. Descolgué con un «¿Sí?». Esta vez la respuesta fue inmediata y reconocí la misma voz ronca y rasgada que había escuchado anteriormente en otra llamada. La has visto. Has roto las reglas y ya no te queda mucho tiempo. Si la batería del teléfono llega al 100%, estarás perdido. Yo pregunté sin muchas esperanzas de obtener una respuesta. ¿Qué puedo hacer? Y me respondió. ¿Estás dispuesto a hacer todo lo que te diga? En ese momento yo sabía que no tenía alternativa. Estaba convencido de que el teléfono tenía algún poder sobre mí, así que respondí. Estoy dispuesto. Sus palabras resonaron en mi mente mientras la habitación se llenaba de aquel vapor extraño. Lo primero que debes hacer es salir de ahí. Sal del apartamento y deja la puerta abierta para que se ventile, porque lo que hueles te dormirá para siempre.
Después guarda el teléfono en la misma caja en la que lo recibiste. Empaquétalo y déjalo en la puerta de tu casa. Alguien pasará a recogerlo. Y acto seguido colgó. Me empezaban a fallar las piernas. Mientras me dirigía hacia la puerta, la abrí y salí afuera mientras inhalaba aire profundamente. Estaba seguro de que me habría desmayado si hubiera estado dentro un minuto más. Esperé a que todo el vapor se fuera y no perdí más el tiempo. Agarré el teléfono y lo guardé en su caja. Mientras lo hacía, me fijé en que su batería estaba ya al 95%. Lo empaqueté y directamente, sin más miramientos, lo dejé en la puerta como me había dicho el desconocido. Cerré la puerta con llave y me tiré en el sofá, agotado. Esta vez no ocurrió lo de las noches anteriores. Fui totalmente consciente de cuándo me quedé dormido, porque tardé mucho en lograr tranquilizarme lo suficiente para que el sueño me venciese. Esa noche no hubo pesadillas ni sueños raros. Me desperté a la mañana siguiente con el despertador para empezar a trabajar. Me pudo la curiosidad y abrí la puerta al exterior para comprobar, sin mucho asombro, la verdad, que allí ya no estaba el paquete. Después de lo ocurrido ese fin de semana, todo volvió a la normalidad. Pedí un nuevo teléfono y llegó como un pedido normal, sin ningún tipo de problema. Desde entonces tengo muchas preguntas en mi mente que necesitan respuesta, pero que de momento no puedo dársela. ¿Lo que vi en sueños solamente era un sueño? ¿Qué demonios pasaba con ese teléfono y por qué había que seguir esas reglas? ¿Quién era el desconocido que me ayudó? ¿Qué había sido del teléfono desde que lo había dejado en la puerta? Ahora mismo, tal vez otra persona estaría siendo víctima de su influencia. ¿Qué habría pasado si no hubiera atendido a las llamadas del desconocido? Y aparte de todas esas preguntas, me he dado cuenta de que hay una más que me inquieta más que todas las demás, pero que a lo mejor podré dar respuesta próximamente. Soy consciente de que contando esta historia estoy desafiando la regla número 4 y posiblemente tenga consecuencias que aún desconozco. ¿Cuáles serán esas consecuencias? Espero que no me pase nada y poder seguir contándoos más historias en el futuro.